12 del día, 37 minutos, y hacemos una pausa en Venezuela. Ya nos vamos nuevamente para el Consejo Nacional Electoral, pero es que queremos irnos a la Mojana Sucreña. ¿Y por qué queremos irnos para allá? Pues porque hemos oído hablar y hemos conocido cómo se ha dado este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y cómo Olmedo López y Esner de Pinilla han confesado que se robaron una plata y que entregaron otra en coimas para congresistas. Esta investigación todavía sigue avanzando, que tiene salpicado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a una cantidad de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero más allá del escándalo, lo que tenemos que ver, Jennifer, es las personas y quienes se ven afectados cuando se roban esos dineros, que ahí es donde genera pues mucho mayor escozor, que se terminen robando dineros que son para ayudar a una población que necesita ser ayudada cuando hay efectos climáticos que queremos combatir. Explíquenos usted específicamente, cuando hablamos de la Mojana, ¿estamos hablando de qué región? Lo primero que hay que entender, Camila, es que estamos hablando de una ecorregión que alcanza a 4 departamentos colombianos. ¿Cuáles son? Sucre, que es de la que vamos a hablar hoy específicamente, Bolívar, Antioquia y también el Magdalena. En total son 11 los municipios a los que llega la ecorregión La Mojana. 24.000 kilómetros cuadrados conforman esta ecorregión en el país. Estamos hablando de ciénagas, de arroyos, de caños y, por supuesto, de la presencia de 3 de los ríos más importantes de Colombia: el río Magdalena, el río Cauca y también el río San Jorge. Esta está ubicada en una depresión, la depresión Momposina, en parte de la depresión Momposina. ¿Qué quiere decir eso? Que está bajo nivel del mar, por lo tanto, pues su naturaleza es inundable, es una llanura inundable. Esto, sin embargo, no ha impedido que haya poblaciones históricamente allí. De hecho, hay varias historias sobre los zenúes que se asentaron en esta zona y fueron muy ricos porque, por supuesto, el suelo es bastante fértil. Sin embargo, en el 1973 empieza a construir un dique precisamente para evitar estas inundaciones que se realizaban de manera periódica. Al ponerse ese dique, Camila y oyentes, pues ¿qué pasa? Que el agua no llega naturalmente por las épocas en las que llegaba. Entonces el río Cauca comienza a acumularse en la parte de abajo, en la parte sur y en donde está la desembocadura del río Magdalena. Esto, por supuesto, tiene implicaciones de todo tipo, de sedimentación, también en la sociedad, en la pesca, en los cultivos, etcétera. Ese dique ha tenido más o menos 33 rupturas en su historia. Una de las más graves fue en el 2021, pero una de las más recientes se presentó el 6 de mayo de este año. Ahí había un contrato en ejecución que lo había firmado cuando el señor Olmedo López estaba como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un contrato por 130.000 millones de pesos, de los cuales ya se ha avanzado, se ha entregado al consorcio encargado, al ente privado que se iba a encargar de tapar, de arreglar esta ruptura del dique. Se han dado 25.000 millones de pesos. Eso no se ha hecho, no se ha arreglado, y ya estamos empezando a ver lluvias, ya estamos pensando en el fenómeno del Niño, que dicen que va a traer precipitaciones muchísimo más fuertes en los últimos 20 años, según dice el IDEAM. Entonces la gente está bastante preocupada. ¿Por qué? Porque genera esa ruptura, una incomunicación entre San Jacinto del Cauca y entre Nechí, y por supuesto genera inundaciones en la parte de la Mojana Sucreña. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Lo van a tapar? ¿No lo van a tapar? Esa es la gran pregunta. Por ahora, lo que ha dicho el nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo es que no se va a alcanzar a tapar en lo que dura el contrato, que se termina este noviembre, Camila. Y es que, Jennifer, precisamente eso que usted dice es lo importante, y es la afectación a las personas, porque estamos hablando, se robaron la plata, unas coimas, y cuando se roban la plata es que no vemos que hay vidas, y que esto puede causar la muerte de personas que se ven afectadas por el cambio climático o que se ven afectadas por cualquier tipo de tema ambiental que suceda, y que para eso está la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues Yonairo Sáenz es líder de La Mojana y nos atiende a esta hora desde Nechí, en el departamento de Bolívar, uno de los departamentos que, como usted nos mostró, hace parte de esa Mojana. Señor Sáenz, bienvenido, gracias por conectarse con nosotros a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Sí, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes, pues especialmente dándoles las gracias a W Radio por tenernos en la agenda y por hacernos visibles con esta problemática que tenemos en la región de La Mojana. Señor Sáenz, ustedes han anunciado que se van
a paro el próximo 7 de agosto, a un paro indefinido por esta grave situación que atraviesa La Mojana en el marco del fenómeno de la Niña. ¿Ese paro qué significa? Este anuncio que están haciendo es ¿cuál concretamente? Empiezan paro el 7 de agosto y esto es ¿en qué zona, en qué región, cuánta gente se va a sumar a ese paro? Sí, efectivamente, el 7 de agosto es la batalla de Boyacá y empieza en la región de La Mojana, la batalla de La Mojana. Tenemos programado irnos hacia la carretera a la altura del puente de La Apartada, que pertenece al departamento de Córdoba. Vamos a bloquear la vía y vamos a hacer que el gobierno nacional de una buena vez por todas atienda nuestras súplicas y nuestras recomendaciones y nuestras peticiones, porque es triste y lamentable que hoy la gente de La Mojana, después de 3 años, continúe con el agua en el cuello. Pero, señor Sáenz, ustedes lo que están pidiéndole al gobierno nacional concretamente es ¿qué? ¿Qué es lo que dicen que no les han dado respuesta y que por eso se van a este paro? Nosotros necesitamos que el chorro de Caregato se tape de una buena vez por todas. Incluso la Defensoría del Pueblo, mediante una acción popular, consiguió medidas cautelares para que atiendan de manera inmediata el cierre de Caregato. Y le explico qué está pasando en Caregato. Yo aplaudo y aplaudimos todos los colombianos que el doctor Carrillo se preocupe por destapar la olla podrida que viene pasando en la unidad de riesgo, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores. Eso está muy bien, porque los dineros públicos hay que cuidarlos. Pero también es cierto que nosotros, paralelo a eso, el doctor Carrillo debe dedicarse a la gestión de riesgo. Nosotros no podemos permitir que Caregato continúe abierto, porque hoy no vemos vigilancia por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo en el chorro de Caregato de un funcionario como supervisor permanente en esa obra. Y hoy, pues, el doctor Carrillo dice que no se puede tapar la obra este año. Pues fíjense que hoy los niveles del río Cauca están en los más mínimos niveles históricos. Hoy el río Cauca está en los más mínimos niveles. Quiere decir eso que sí es viable tapar Caregato, pero ¿qué es lo que está pasando? A diferencia de lo que pasó en La Guajira, a diferencia de lo que pasó con los carrotanques en Caregato, hasta el día de hoy nosotros hemos evidenciado que no se han perdido los recursos, que no se han robado un solo peso. ¿Y por qué no se han robado un solo peso? Hombre, porque yo por lo menos soy vedor de la obra de Caregato y voy periódicamente a Caregato 2 veces a la semana y tengo videos donde puedo mostrar el avance de las obras. Si bien es cierto, se le giraron 25.800 millones de pesos de anticipo al contratista, que eso equivale a un 20%, también es cierto que la obra hoy va en más de un 55% avance. Y preocupado porque desde el día jueves pasado la obra de Caregato está paralizada completamente, los contratistas sacaron las volquetas, sacaron la maquinaria y hoy no está el contratista trabajando porque ellos lo que dicen es que le exigen a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo que cumpla con el compromiso de pagar las actas parciales que se han venido radicando para hacer flujo de caja. Sabemos y entendemos que es obligación del contratista cerrar Caregato, pero también entendemos que es obligación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo irle pagando las actas parciales. Entonces nosotros le pedimos encarecidamente al doctor Carrillo. Sáenz. Sí. Sí, es que ahí es donde la duda, porque usted dice no se ha perdido ni un solo peso, pero tampoco están desembolsando, es lo que yo le entiendo. Usted nos está diciendo, la plata no se ha perdido un solo peso, lo están ejecutando, pero ya los contratistas están sacando las máquinas y todo, pero las están sacando es porque no les están girando. Correctamente, correctamente, no le están girando. Entonces, ¿cuál va a ser? Miren lo que va a suceder aquí. Aquí va a haber un detrimento al patrimonio. ¿Por qué? Porque ya el gobierno giró 25.800 millones de pesos. No le va a girar un peso más al contratista. El contratista tiene que abandonar la obra en un avance de un 55%. Se irán ellos a un tema jurídico de pleito, de demanda, pero sin embargo no se va a lograr el objetivo que es tapar Caregato y se van a perder 25.800 millones de pesos que ya giró el gobierno nacional para tapar Caregato. Y peor aún, la cantidad de gente damnificada aguantando hambre en la región de La Mojana. La semana pasada, dos niñas casi que se ahogan en un puente artesanal que hace la misma comunidad creo que la Blue Radio dio esa noticia la semana pasada. 2 niñas casi que pierden la vida. Entonces, hoy nos está afectando a nosotros en el municipio de Achí
el tema de Caregato. Fíjense, no tenemos un solo inundado en Achí, pero fíjense que hoy hay un puente que está a 18 kilómetros saliendo de San Marcos Sucre, en Suente, en la vereda Las Pozas, que pertenece al municipio de San Benito de Abad, que hoy se está desplomando, y el camión que nos trae el gas natural al municipio de Achí no lo ha traído la semana pasada. Hoy estamos sin gas natural en el municipio de Achí. Fíjense todas las consecuencias que nos viene causando. Y hay 2 puentes que están a punto de colapsar. Entonces, fíjense ustedes el daño enorme que nos hacen cuando nosotros tenemos inundaciones en La Mojana. Entonces, el llamado que le hacemos a la entidad, a la unidad de riesgo, es que se siente con el contratista, con la interventoría, porque esa pelea a los verdaderos perjudicados somos nosotros. Usted nos está hablando sobre Caregato ahí en el municipio de Achí, que eso es Bolívar, ¿cierto? No, Caregato está ubicado en el municipio de San Jacinto del Cauca, entre Nechí y San Jacinto del Cauca. Pues como nos estaba hablando de Achí, esta veeduría que usted está haciendo, las personas que viven al lado, eso que usted nos está comentando que pasa al lado de Caregato, es eso lo que quiero que nos profundice, por favor, porque es que lo que dice, lo que había dicho el señor Carrillo es que eso era de terratenientes, y usted nos está diciendo que son precisamente personas que son del municipio, alrededor personas común y corriente, campesinos, los que están perjudicados. Miren, le voy a decir la verdad. Ahí en La Mojana pueden haber 100, 200 personas que sí efectivamente se han robado unas tierras que pertenecen a la Ciénega. Las han convertido en potreros, 100 o 200 finqueros. Pero hay casi 200.000 familias afectadas por el chorro de Caregato que están aguantando hambre. Campesinos que viven de la matica de arroz, que viven de la matica de yuca, que viven de la matica de plátano, que viven de criar un marrano, que viven de criar una gallina. Por Dios bendito, se están llevando por los cachos a toda una región y mintiéndole al país que hay unos terratenientes. Bueno, ¿qué debería hacer el gobierno nacional? ¿Por qué no viene con la Agencia Nacional de Tierra, con Catastro Multipropósito, con Agustín Codazzi, con el Ejército, la policía, y comenzar a deslindar a todos esos dueños de fincas que se han robado la Ciénega? Pero no pueden buscar la manera más fácil, y de sacar a esos terratenientes que se han robado las tierras en La Mojana, sacarlo y que Caregato se inunde y permanezca inundado para que ellos saquen sus animales y sus ganados y sus búfalos. Haciendo eso están perjudicando a más de 200.000 familias en la región de La Mojana. Pero entonces, señor Sáenz, agradeciéndole su tiempo y acompañándolos desde aquí, ¿el paro que ustedes van a hacer va a consistir en qué? Yo ya se lo había preguntado empezando esta entrevista, pero ustedes anuncian una movilización el próximo 7 de agosto. Sí, va a consistir en que el gobierno, primer punto, le gire los recursos al contratista para que el consorcio continúe con la obra, porque es peor que liquiden ese contrato y le den otro contrato. Ahora, si el doctor Carrillo está cuestionando ese contrato, ¿por qué no lo ha liquidado desde que entró a la entidad? Ya tiene más de 4 meses que entró a la entidad, debió liquidarlo y contratar y hacer un nuevo contrato. Ya va a venir el fenómeno de la niña, y eso no va a ser posible que sea Caregato si no atacamos a Caregato ya. Hay un contrato firmado, hombre, gírele los recursos al contratista. Ahora, el contratista está pidiendo que le gire 15.000 millones, que es una acta. El contrato vale 130.000 millones. Todavía le queda plata al contratista suficiente para ir controlándolo y que no se nos vayan a robar la platica de Caregato. Está bien, y aplaudimos que el doctor Carrillo vigile que no se roben la plata en la entidad y sobre todo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Pero aguantándole el pago a los contratistas no perjudica tanto al contratista como perjudica a las más de 200.000 familias que están afectadas en Caregato, en la región de La Mojana. Miren, Ayapel, Córdoba. La Ciénega de Ayapel, Córdoba, que es una ciénaga rica en comida, rica en belleza, hoy se está sedimentando. En la Ciénega de Ayapel habían profundidades de 18 metros de profundidad, hoy están en partes en 8 metros de profundidad. Se está sedimentando. No es cierto que el río Cauca busca su cauce. No es cierto que el río Cauca siempre estuvo conectado con la Ciénaga de Ayapel ni con la Ciénaga de La Mojana. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos el río Cauca sedimentado por el tema de la explotación minera legal e ilegal, que nadie dice nada. Tenemos bancos de sedimentos en el río Cauca. La verdadera solución del río Cauca es dragar el río, la verdadera solución de La Mojana es dragar el río Cauca.
sacar todos esos bancos de sedimentos, que el gobierno nacional compre unas dragas que sean propias y que comience a canalizar el río Cauca, donde estamos nosotros afectados. Pues don Jonairo Sáenz, líder de La Mojana, gracias por atendernos y pues por ponerle un poco cara a todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que las consecuencias que se ven son estas, y es que no hay dineros para poder ayudar a la población que representa usted frente al fenómeno de la niña. Dígame. Aprovecho para decirles algo. A ver, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo está diseñada para gestionar el riesgo, para mirar dónde están un posible desastre. Y hoy tenemos en la región de La Mojana más de 20 puntos críticos que si algún día se llega a tapar Caregato, entonces vamos a tener otros Caregatos río abajo de Caregato. Entonces fíjense que el doctor Carrillo hoy no ha atendido los puntos críticos que deberían atenderse. Acá en el municipio de Achí, en Puerto Venecia, tenemos un punto crítico parecido a Caregato, que cuando eso se rompa por ahí, vamos a tener otra tragedia que va a dañar la carretera que conduce de Achí a Montecristo, la carretera que conduce de Achí a Tiquicio, va a afectar otros municipios de la mar en derecha. Entonces fíjense que hoy lo que le pedimos al doctor Carrillo, y por eso es la protesta, primero tapar Caregato, segundo puntos críticos en La Mojana para que no tengamos inundaciones más en La Mojana. Pues don Jonairo Sáenz, vamos a pedirle respuesta al doctor Carrillo, precisamente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sobre esto que ustedes están solicitando. Mil gracias por atendernos, un saludo muy especial y seguiremos en contacto, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad que le agradecemos que nos tengan en sintonía para hacer visible esta problemática a nivel nacional. Claro que sí, vamos a buscar respuesta del doctor Carrillo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por lo pronto, a las 12 del día, 54 minutos en Colombia.